Estamos convencidos de que cada persona es un mundo y no se pueden generalizar fórmulas para afrontar situaciones. Deben personalizarse y buscar aquello que realmente ayude a cada uno a encontrar su propio equilibrio consigo mismo y con la sociedad en la que vivimos. El despertar. Una alternativa de vida donde la personalidad y la inteligencia se unen y profundizan para descubrir tu propio equilibrio personal y con tu entorno. Tu cita más preciada junto a nuestro filósofo Javier Herrera Ramos está en El Despertar, todos los miércoles a las 22 horas, aquí, en Sierra Nevada FM. Estás escuchando El Despertar, espacio patrocinado por Psique, Centro de Bienestar Físico y Mental. Visita nuestra web psique.net. Hola, soy Javier Herrera y estamos en El Despertar, porque el sueño de la razón produce monstruos. Esta noche nos vamos a centrar un poco en hablar de filosofía y el papel que tiene en la actualidad. Desde hace tiempo se esperaba que la ciencia, con sus mejores resultados en analizar la realidad, encontraría las respuestas que habían buscado las religiones y la filosofía, sentido de la vida, el bien, el mal, que realizaría la tarea de crear una imagen de la realidad con certeza y a raíz de ella deduciría de una forma matemática y con el método experimental las pautas de comportamiento que deberían de seguir los humanos. Durante este tiempo se ha desarrollado la ciencia a pleno rendimiento y dada la enorme cantidad de información que genera el estudio de la realidad, cada vez se ha compartimentado más. El cerebro humano tiene una capacidad limitada y el estudio cada vez más profundo de la realidad requiere que los compartimientos de la ciencia sean cada vez más numerosos y mayor la especialización de los científicos. Las disciplinas científicas están cada vez más especializadas. Ya no existe la química como un todo, sino que se especializa en química orgánica, inorgánica, molecular, y cada subdivisión se vuelve a subdividir. Está más lejos que nunca la pretensión de que la ciencia dé una imagen de la realidad en su conjunto, necesaria para ver la realidad que nos rodea en su plenitud. Desde la misma rama de la ciencia se demanda la necesidad de interrelacionar todas las especializaciones de la física, la química o la biología para generar modelos amplios de dichas disciplinas. Pero es necesario más que nunca ir más lejos. Se necesita una disciplina que se ocupe de unificar e interrelacionar todo el conocimiento acumulado, desde todas las disciplinas: física, química, matemáticas, sociología, historia, psicología, genética, biología, para de esta forma poder crear una imagen de la realidad global que nos rodea, no solo visiones segmentadas, que es lo único que nos pueden aportar las diferentes ramas del conocimiento humano. Asimismo, y partiendo de esa imagen global de la realidad, extraer valores compatibles con la misma, pautas de comportamiento razonable fruto de esa imagen de la realidad, que durante un tiempo se creía que serían matemáticamente deducidas de disciplinas como la sociología, la psicología, la genética o las neurociencias. Un problema que ha demostrado una pertinaz resistencia y que ha venido a demostrar que ninguna de estas disciplinas por sí sola, ni el lenguaje matemático, eran la vía adecuada de acercamiento. Es curioso observar cómo según los sistemas observados se vuelven más complejos, más serias dificultades tienen para su aplicación el método experimental estándar y las matemáticas exactas. Casos como la física cuántica que se vuelve estadística, o cuyo método experimental resulta complicado por el principio de indeterminación de Heisenberg. Casos como la teoría de los multiversos, más estadística y nada de experimentos ortodoxos. Y aún se complica más la cosa si hablamos de sistemas complejos como el comportamiento humano, donde la psicología o la sociología apenas pueden usar la estadística y de forma accesoria, así como le es inaccesible el método experimental a una escala adecuada a la obtención de resultados fiables. Y como colofón de complejidad están las sociedades humanas, donde encontramos áreas como la economía, donde no son válidos ni experimentos, ni matemáticas, ni estadística siquiera, un poco de lógica a lo sumo, y casi siempre cuando el suceso a estudiar ya ha pasado. Nunca se ha llegado a desarrollar una disciplina que aúne a todas y crea una visión conjunta global de todo el conocimiento. Algo lógico, pues ya existe y siempre ha sido esa su función. La filosofía. Es en este momento cuando estamos maduros para reconocer de nuevo a la ciencia como lo que ha sido siempre, una parte de la filosofía, la que se ocupa de la búsqueda del conocimiento de nuestro entorno,
creador de una imagen de la realidad. Y es aquí donde la filosofía retoma su valor de siempre. Crear una imagen de la realidad, uniendo todas las conclusiones finales de todos los campos del conocimiento. Sobre esta imagen de la realidad extraer unos valores, unas líneas de comportamiento humano coherentes con dicha realidad. Y usar el sistema lógico y racional, el único válido para un sistema tan complejo como la realidad humana que engloba el universo que nos rodea, a los ecosistemas en los que vivimos, a las sociedades que creamos y a los individuos que las conforman. Esta nueva filosofía debe huir de errores del pasado, no intentar basar su edificio lógico en ninguna verdad absoluta, sino en la teoría de la verdad probable. Una teoría se acepta como verdadera hasta que se demuestre lo contrario, sin conferirle a priori ninguna propiedad de verdad absoluta. Es necesario más que nunca la figura de un nuevo filósofo que aúne y relacione las consecuencias finales de cada campo del conocimiento humano, construyendo una arquitectura del conocimiento, una estructura que sea continuamente corregida, revisada y desarrollada, dándole volumen y profundidad. Las fuentes de las que emanará ese conocimiento estarán basadas en el método científico, el mejor y más fructífero de los que conocemos actualmente, pero siendo conscientes de sus limitaciones y sus campos exactos de aplicación, sin caer en falsos dogmatismos ni ser presos del dios de moda. Es función de esta nueva filosofía crear una estructura principal, una síntesis de todo el conocimiento humano, una arquitectura del conocimiento que nos lleve a unos valores nada relativos, una línea de comportamiento de libre elección, pero que lleven aparejados una responsabilidad, unas consecuencias que asumir. Irene, 6 años. El mundo está cambiando. ¿Te vas a quedar mirando o vas a hacer algo?
Estamos convencidos de que cada persona es un mundo y no se pueden generalizar fórmulas para afrontar situaciones. Deben personalizarse y buscar aquello que realmente ayude a cada uno a encontrar su propio equilibrio consigo mismo y con la sociedad en la que vivimos. El despertar. Una alternativa de vida donde la personalidad y la inteligencia se unen y profundizan para descubrir tu propio equilibrio personal y con tu entorno. Tu cita más preciada junto a nuestro filósofo Javier Herrera Ramos está en El Despertar, todos los miércoles a las 22 horas, aquí en Sierra Nevada FM. Buenas noches, soy Javier Herrera y estamos en El Despertar. Esta noche vamos a estar con Noemí, filósofa, especializada en el campo de la mediación, y con Enka. Buenas noches, Noemí. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Noemí. Buenas noches, Enka. Podemos empezar, como no. Bueno, me imagino que hablando de filosofía, hay quien le sonará, quien no le sonará, quien está de acuerdo y quien creo que últimamente la mayoría piensan que la filosofía no sirve para nada. ¿Es así, Noemí? Pues sí, hoy en día, desgraciadamente, este es el debate que nos encontramos y hay que ponerle freno. También hay que informar a la gente sobre qué es filosofía, sobre cómo la filosofía puede tener una utilidad para la vida, aunque no sepan por qué ni tengan una formación específica. Yo considero que todo ser humano hace filosofía. Desde el primer momento que se levanta y decide apagar el despertador y seguir durmiendo, o apagarlo y enfrentarse a un nuevo día, ya está haciendo filosofía. Está tomando una decisión, elige y actúa conforme a esa decisión. Esa es un poco mi opinión con respecto a la filosofía. Y luego, sobre la utilidad, pues qué más utilidad que conocerse a uno mismo, conocer el mundo que nos rodea y buscar el porqué de las cosas. El no conformarse, el tener una actitud crítica ante el mundo y el proponer, por supuesto, soluciones a problemas que nos atañen directamente. Con lo cual en el transcurso del día hemos usado muchas veces esa palabra que algunas personas desconocen o no la usan o dicen que ellos no necesitan la filosofía, se usa en el transcurso del día, ¿no? Y se hace de manera inconsciente, ¿no? Como una práctica. Yo, en cierta manera, reivindico la filosofía como acción, como un proceso de toma de elecciones, como he dicho, y esas elecciones conllevan una serie de actos que son los que conforman nuestra vida. A partir de ahí hay una serie de consecuencias, hay una serie de situaciones que la misma vida nos las va a plantear, y ante ello seguimos con ese esquema de reflexión, elección y acción. ¿Qué aporta a la sociedad y a las personas la filosofía? Pues Enka, ante todo y sobre todo por los momentos que estamos viviendo actualmente, yo creo que una actitud crítica sería como la baza más fuerte de la filosofía. El plantearte un porqué, el preguntarte por qué las cosas son como son y el origen de esas cosas, ¿no? Hoy a mí especialmente me llama mucho la atención cuando la gente dice yo soy de izquierda, yo soy de derecha. ¿Por qué? ¿Por qué eres? ¿Qué es lo que constituye ser de izquierda o derecha? ¿Qué implica? Y hay mucha gente que no lo sabe, incluso identificándose con otra serie de cosas como pues en los adolescentes, ¿no? Yo soy gótico, yo soy... Entonces, en cierta manera, las herramientas que la filosofía nos da están basadas en eso, en tomar decisiones de una manera coherente, sabiendo por qué somos lo que somos y hacemos lo que hacemos. Y como bien has dicho anteriormente, con esa acción. Exactamente. Yo creo que uno de los debates también que gira en torno a la filosofía es que hay una parte academicista que parece que se vive en una torre de marfil, ajena a los problemas reales, y luego está como otra parte que es más mundana, que toca a la ciudadanía, a los seres humanos, y vive y se impregna de lo que es la vida misma. Y ahí en ese debate es complejo, porque cuando tú te formas específicamente en filosofía, estudias una carrera, puede ser que tu idea sea diferente a lo que te encuentras. Reflexionas sobre autores,
estudias mucha materia y a lo mejor te queda muy poco espacio para pensar. Pero también para hay pensamiento propio, ¿no? Exactamente. Lo que está correctamente académico, ¿no? Por decirlo. Sí, y ahí es donde yo veo siempre la diferencia entre estudiar filosofía y ser un filósofo o una filósofa, que es que tú tomes tu propia iniciativa y veas qué cosas de cada filósofo son útiles, se pueden traer de nuevo. Gracias a ellos tenemos un pensamiento, ¿no? Tenemos un bagaje y en cierta manera son las fuentes de las que hemos bebido, ¿no? Y hay muchas cosas de la historia de la filosofía, de autores, por ejemplo, muy cercanos a la sociedad, como la Escuela de Frankfurt, que podemos tomar hoy en día, porque la situación social es muy similar, ¿no? Hay una crítica social bastante grande y ellos la retomaban y daban opciones, sobre todo desde la actitud crítica y reivindicando ese valor crítico de la filosofía. ¿Tú cómo te sientes, filósofa o licenciada en filosofía? Yo me siento filósofa y posiblemente muchos licenciados en filosofía se estén echando las manos a la cabeza si me están escuchando, porque es verdad que bueno, no hay que decir también que a favor de las personas del profesorado que yo he tenido, sí que ha habido una parte de ellos que sí que tenía ese espíritu de ser filósofo que estamos hablando, de tocar la vida y de motivarte a tomar decisiones, pero por regla general no es lo que se da, porque también los planes de estudio exigen un temario y es como un objetivo, ¿no? Sí, que hay que alcanzar. De cierta manera es como si estuviéramos presos dentro de una cárcel. Y es una pequeña trampa que decimos, estudio filosofía para poder ejercer mi derecho a pensar, a actuar y a transformar el mundo de alguna manera, porque no podemos olvidar que toda la historia de la filosofía ha ido transformando las concepciones de muchas cosas que teníamos como aprendidas de una manera y ellos han puesto un punto diferente y han marcado una diferencia con respecto a un pensamiento anterior o una creencia. Entonces, hoy en día yo creo que es básico el poder reivindicar eso. Y sí que es verdad que hay una parte que sí te deja ese margen, pero lo deja como en un aspecto más íntimo. Dentro de las aulas es más complicado. Y hay otra parte que sí que sigue viviendo en una torre de marfil y en cierta manera también tiene que pensar las consecuencias que ello tiene. Porque posiblemente en muy poco tiempo haya poca gente que estudie filosofía o ninguna, como están las cosas. Actualmente, ¿cómo está eso? La salida profesional, una vez que uno se licencia de filosofía, ¿qué opciones tiene para...? Pues la salida profesional en CA directamente va vinculada a la educación. Y nada más y nada menos, porque gracias a nuestro ministro Wert, pues como ha hecho en su reforma, hemos podido comprobar que en los planes de estudio la filosofía que este gobierno plantea no interesa. No aparece. No, aparece muy poco o aparece de una manera optativa, tratan de disfrazarla con nombres que no le corresponden y de verdad, yo sinceramente no sé qué se pretende de la futura ciudadanía de este país. Quizá que no pensemos. Puede ser, que no pensemos porque así no damos ruido, no molestamos, no incomodamos. No exigimos. Exacto, pero no exigimos lo que nos corresponde por derecho. Quizás sea ese el problema, precisamente, lo que tú hablabas, de intentar justamente que se forme un espíritu crítico y quizás sea simplemente lo que quieren ellos eliminar, ¿no? Pues yo creo que, aunque disimuladamente lo pongan ahí de manera sutil, yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Que tengamos una sociedad que esté como si fuera... Dormida. Sí, dormida, iba a decir algo un poco más fuerte, como si fuéramos borregos, que nos lleva el pastor hacia buscar nuestra comida, por donde sea, y no planteemos ningún tipo de cuestiones al respecto. Que no sepamos qué hacemos ni hacia dónde vamos. Es curioso que tengamos eso precisamente, ¿no? De que España parece que sigue un camino diferente a todos los otros países. Resulta que ahora nos encontramos mucho en el mundo anglosajón, que precisamente la filosofía se está usando dentro de las líneas punteras de investigación. Nos encontramos en las principales universidades anglosajonas que se están creando departamentos mixtos entre, por ejemplo, física teórica y con la ayuda de filósofos, de los departamentos de filosofía, porque muchos de los problemas que se abordan desde la ciencia en sus líneas punteras tienen que ver con cómo tratar los conceptos o cómo concebir la realidad, y sobre eso están muy entrenados y tienen mucha especialización los filósofos. Aquí en España parece que siempre vamos al contrario que los demás. Ellos están siguiendo una línea de reivindicar la filosofía como línea de investigación científica y pura, y aquí en cambio lo eliminamos por algo inútil. No se deja ya ni siquiera ni de que esté en secundaria, ¿no?
Pues la verdad, Javier, que tienes toda la razón, que si tomásemos como ejemplo esos países en donde la filosofía tiene un lugar no solo exclusivo y único, sino que coopere con otras ciencias, con otras disciplinas, yo creo que podría haber una labor de trabajo muy grande y sobre todo un enriquecimiento cultural e intelectual que no sabríamos dónde podría llegar, pero quizá no interese que se llegue ahí. Sí, directamente se están cargando las líneas de investigación puramente científicas del CSIC, pues mucho más, ¿no? Con el argumento de que la filosofía es algo humanista que no sirve para nada. Pero bueno, vamos a tomarnos un pequeño descanso y luego, después de la música, continuamos con estos temas. Si tu es contre Dieu, tu es contre l'homme. María José, 39 años. El mundo está cambiando. ¿Te vas a quedar chateando o vas a hacer algo? Estás escuchando El Despertar, espacio patrocinado por Psique, Centro de Bienestar Físico y Mental. Visita nuestra web psique.net. Estamos convencidos de que cada persona es un mundo y no se pueden generalizar fórmulas para afrontar situaciones. Deben personalizarse y buscar aquello que realmente ayude a cada uno
a encontrar su propio equilibrio consigo mismo y con la sociedad en la que vivimos. El despertar. Una alternativa de vida donde la personalidad y la inteligencia se unen y profundizan para descubrir tu propio equilibrio personal y con tu entorno. Tu cita más preciada junto a nuestro filósofo Javier Herrera Ramos está en El Despertar. Todos los miércoles a las 22 horas, aquí en Sierra Nevada FM. Seguimos en El Despertar. Seguimos hablando con Noemí y vamos a un poco a centrar, ¿no? La filosofía ya hemos visto de que está cada vez surgiendo y relacionándose con la sociedad de unas formas más concretas. No está tan muerta como se podría creer o hay unas nuevas formulaciones que se están metiendo dentro de la sociedad. Se están usando en departamentos de relaciones humanas, se están usando esos conocimientos dentro de lo que es selecciones de personal, en departamentos científicos. Uno de los campos novedosos socialmente que pueden aportar mucho socialmente para solucionar conflictos dentro de las sociedades es el campo de la mediación. Es un campo en el que concretamente, Noemí, tú te has preparado recientemente, ¿no? Sí, he hecho un experto en la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid a través de la escuela IEF y ahí he podido estar 8 meses bebiendo de lo que es la mediación y empapándome un poco de en qué consiste, ¿no? Y cómo se lleva a la práctica, porque además esta escuela, a diferencia de lo que hablábamos antes del academicismo, esta escuela se centra sobre todo en la práctica. Su objetivo es que tú salgas de allí siendo mediador o mediadora. ¿Para qué sirve concretamente la mediación? Pues la mediación está encuadrada dentro de los sistemas alternativos de resolución de conflictos y es como una alternativa a la forma judicial tradicional de solucionar los conflictos. En cierta manera, ahí hay una persona, que es el mediador o mediadora, que se encarga de acompañar a las dos personas que acuden al proceso o a las partes en este caso y simplemente y complejamente a la vez los acompaña en que sean ellos mismos los que tomen las propias decisiones con respecto a ese conflicto que tienen que les atañe, ¿no? Que traen a la sala de mediación. Son ellos los que deben adueñarse de eso y los que van a decidir qué hacer y qué no hacer con eso. Una labor muy compleja, porque te llegan ya dos personas con un enfrentamiento fuerte por alguna causa y conseguir que esas dos personas lleguen a un acuerdo satisfactorio para las dos partes no es como, por ejemplo, en el caso de un juicio, que es el juez que toma una decisión y las dos partes se tienen que atener a ello, estén de acuerdo o no, sino que aquí de lo que se trata es de convencer a las dos personas para que lleguen a un acuerdo razonable. Entonces, que salgan razonablemente contentas las dos partes. Es una labor muy compleja, ¿no? Es una labor compleja a priori, porque realmente nosotros cuando tenemos un conflicto estamos acostumbrados a que conflicto igual a guerra. Entonces, por eso muchas veces vamos a los tribunales y vamos a que una tercera persona decida por nosotros. Evidentemente la mediación implica un cambio de paradigma, tanto a la hora de entender el conflicto, porque el conflicto no es una lucha, sino una posibilidad de hacer las cosas diferentes, es una oportunidad para crecer como seres humanos. Y con respecto también a la forma de entender el ganar, ¿no? En mediación se habla del esquema ganador-ganador y eso consiste en que las dos personas, como tú muy bien dices, salgan con sus intereses comunes resueltos. Y esto no lo hace el mediador. Curiosamente, somos los seres humanos los que tenemos esa facultad y la mediación es la que lo reivindica y lo pone de manifiesto. Es verdad que es complejo, pero ya he dicho a priori, porque sí implica un cambio de paradigma y un cambio de pensamiento. Y esta es la tarea que también, en cierta manera, atañe a la mediación, que es que cada vez las personas tengan más cerca la mediación y la vean como una posibilidad para solucionar sus conflictos. Entonces, ¿tú crees que está en la naturaleza humana el llegar a acuerdos, ¿no? Mientras que no sé, un poco el mito urbano que existe es más bien todo lo contrario, que los humanos no hacemos nada más que pelearnos? Sí, yo creo que es posible llegar a acuerdos entre los seres humanos, porque también la mediación prepara un contexto adecuado para eso y es un contexto basado en el diálogo. Evidentemente habrá muchas escuelas de mediación, en concreto la que yo he estudiado,
se apoya en el tratamiento primero inicial de lo que son las emociones, ¿no? Es una forma de incluirlas, se arropan, se escuchan, se legitiman, y la mediación lo que trae es eso, un diálogo en el que las partes son capaces de reconocer lo que sienten ellos mismos y lo que siente la otra persona, y es como un proceso en el que si las dos partes o personas que están implicadas deciden trabajar al 100%, pueden llegar a muy buenos resultados, Javier. ¿Qué crees que aporta una formación filosófica a tu labor de mediadora? Pues la filosofía para mí, como herramienta, a raíz de haberla estudiado, me ha aportado una escucha activa bastante grande, que es muy importante en mediación. También a la hora de la argumentación, la lógica, creo que la filosofía tiene una gran baza, ¿no? Saber un poco dónde están las contradicciones, dónde están las dudas, y a la hora de realizar preguntas, ¿no? El mediador, en cierta manera, es como un Sócrates que trabaja a través de preguntas y hace que mágicamente, a través de la mayéutica, que era el método socrático, esas personas descubran qué es lo que sabían, ¿no? O lo que saben. Y el mediador lo que hace es que esas personas sean capaces de adueñarse de esos conflictos y de solucionarlos de la mejor manera. Es un poco, en realidad, también como el concepto básico que hay en la medicina, de que el buen médico se dice que no es el que cura, sino el que ayuda al cuerpo a curarse. Exactamente, Javier. De hecho, la idea de mediador es el que acompaña en ese proceso con su saber hacer, porque de hecho la mediación es un saber hacer, y es el que acompaña a estas personas durante todo ese proceso. Pone en práctica las herramientas que ha aprendido y que se requieren en momentos muy determinados, muy concretos de las fases de la mediación, y esa es la labor. ¿Qué formación necesita un mediador de campo? ¿Qué debe conocer? ¿Psicología, derecho, filosofía? ¿Tiene que tener una formación previa? Mira, en lo que yo he estudiado en CA, la idea es un método interdisciplinar. Es decir, se bebe de diferentes disciplinas. Evidentemente un mediador tiene que conocer el derecho, porque es verdad que cuando nosotros hablamos de acuerdos siempre tenemos debajo la ley, ¿no? No podemos crear acuerdos que vayan en contra de la ley. En segundo lugar, la psicología, porque como he dicho antes, esta forma de mediar incluye las emociones que puede pasar a través de una persona, el entender cómo esa persona está atravesada por un conflicto y qué es lo que le está pasando en ese momento, ¿no? Después también hay economía, ¿no? Tenemos que saber un poco cómo se reparten los bienes, qué es lo que lleva el tema del dinero, porque el dinero a veces puede enmascarar una emoción. También hay que saberlo, hay que estar entrenado en diferentes cosas, pero esencialmente, junto con el derecho, la economía, la psicología, también la sociología, porque la mediación puede tratar de temas interculturales e intraculturales, ¿no? Entonces también debemos tener un conocimiento ahí bastante amplio, pero esencialmente esa. Y con respecto a la filosofía también aporta esa escucha limpia, ¿no? que tiene que tener un mediador, y ese registro y el análisis, sobre todo crítico y objetivo, para que lo que los mediadores están diciendo y esa palabra tenga un valor justo. Se contempla, no sé, una pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Se contempla en la fuerza de seguridad del Estado, como puede ser policía, guardia civil, ejército, esta figura? La figura del mediador es relativamente nueva, pero a la vez también, si miramos a otras culturas, como siempre pasa en Occidente, pues en Japón y China es lo que se venía haciendo de forma natural, ¿no? Entonces, es verdad que la escuela en la que yo he estudiado lleva 20 años realizando mediaciones, y en ciertos organismos todavía la legislación está como en pañales, ¿no? Todavía hay que darle forma. Sí que es cierto que cada vez se va avanzando más, y que la mediación está abierta a todas las personas, de todos los ámbitos que quieran venir. Pero no te has encontrado muchos compañeros o compañeras, ¿no?, de policía, guardia civil, ejército, formándose. Pues no, principalmente el perfil es una persona de la rama humanista, psicología, educadores sociales, abogados, más o menos psicólogos, es lo que más o menos son el perfil de compañero que estudia mediación. Ajá. ¿Qué tipo de mediación hay? ¿Existen diferentes modelos de mediación? Sí, el más conocido es el familiar.
Ahora mismo en Andalucía creo que ha sido una de las ciudades, de las comunidades autónomas pioneras en aprobar la ley de mediación familiar. Y podéis encontrar bastante información en internet porque tampoco es cuestión de extenderse, pero ha sido como un gran cambio, ¿no? El prestar esos servicios tanto de manera privada como pública a las personas que realmente lo necesiten. Ese es uno. Luego está la mediación mercantil, ¿no? Que trata de las empresas, tanto los conflictos que suceden dentro como fuera de las empresas. También tenemos la mediación sanitaria, que es relativamente nueva, que es cuando hay un conflicto entre las personas de un hospital o un paciente, ahí también se puede mediar. Y luego hay mediaciones un poco más, por decirlo de alguna manera, pedagógicas, ¿no? Como la mediación escolar, que yo creo que también ahí lleva una lección de cambio social, ¿no? Que el propio alumnado y el profesorado vean los conflictos no como un castigo de tú has hecho esto, yo no hablo contigo, sino que se fomente el diálogo, pues también es una ventaja bastante grande que la mediación aporta a la sociedad. ¿Aplicado a la secundaria o a primaria? Mira, me parece que el Instituto Padre Suárez, aquí en Granada, ya ha puesto en práctica algunos ejercicios hay varias noticias sobre eso. Pero en realidad yo creo que el conflicto se puede afrontar desde que eres pequeño hasta que hasta que mueres, ¿no? Sí. Creo que la vida y el conflicto están dados de la mano. Y la verdad que como vemos el conflicto nos atraviesa como seres humanos y tenemos muchos campos. Otro tipo de mediación también que hay es la intercultural, que puede ser que se dé un conflicto entre dos personas de diferentes culturas, ¿no? Y ahí el trabajo también es una labor muy grande porque el mediador no es una persona que está por encima de los mediados, ¿no? O de las partes, sino que él va al mundo donde las partes se manejan y trata de comprenderlo, y por eso también es una labor bastante grande, ¿no? El que sea el mediador, el que conoce, se implica, y no las partes las que se tengan que adaptar al lenguaje del mediador, por ejemplo, o a la forma de ser del mediador o de vivir del mediador, sino que es el mediador el que abre ese campo. Luego también tenemos la mediación penal y la penitenciaria, que son un poco, a mi juicio, sobre todo la penal, que es entre víctimas y agresores, es un poco más delicada, pero también se da, y la penitenciaria, que es la que se da dentro de las instituciones como cárceles, los reclusos, con problemas entre reclusos o bien entre también personal de la propia cárcel, pues se soluciona de esa manera a través de una mediación. La mediación entonces parte de un principio y es basarse en que los seres humanos siempre tienen una tendencia a llegar a un acuerdo, a entenderse, más que a defender simplemente su postura egoísta, ¿no? Uh-huh. La mediación cree en ese perfil que he dicho antes de ganador-ganador. Además, también eso es un cambio de paradigma a la hora de ver el conflicto, y evidentemente esa es una de las características o de las actitudes de un mediador, ¿no? La confianza en el proceso y saber que esto se puede, porque es verdad que los casos que se han llevado a mediación, cuando las personas han trabajado y se ha dado lo que es en sí el fruto del proceso, han sido bastante exitosos y las personas acaban muy, muy contentas. Entonces, un mediador tiene que ser una persona que no crea mucho en la famosa frase de el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Evidentemente, el mediador cree en el ser humano, cree en las personas, y que las personas son capaces de hacer muchas cosas, y cree en la posibilidad del ser humano con todo lo que ello implica. ¿Cuánto puede durar una mediación entre dos partes? Pues lo más o menos... Si hay una media en arreglar conflictos. Si deciden, ¿no? Y si termina el proceso vivo, pues normalmente hay un máximo de 3 meses, ¿no? Se dividen en sesiones semanales o en sesiones o encuentros semanales de 1 hora y media aproximadamente, y hay un tope de 3 meses prorrogables a 2 más. O sea que en un total una mediación podrían ser 5 meses. También me gustaría decir que en el momento que se inicia una mediación, si ha habido antes otras acciones judiciales, hay que comunicarlo en un plazo de 15 días. Entonces esas acciones judiciales se interrumpen, ¿no? Automáticamente. Se paralizan. Exactamente. Siempre que se comuniquen a la administración pertinente o al lugar correspondiente, no hay problema en que se inicie una mediación y las personas se den una oportunidad, ¿no?
¿Y el precio más o menos que puede tener una mediación? Pues sobre el precio ahora mismo en lo que tenemos... ¿Hay una tarifa? Sí, en lo que tenemos no hay una regulación explícita, ¿no? Pero hace poco leí una forma bastante, creo, a mi juicio, bastante justa, y es sobre la declaración de la renta de las personas, ¿no? Dependiendo de los ingresos de las personas, así cobrar una serie de tarifas, quien tenga más podrá pagar más, quien tenga menos podrá pagar menos. Pero más o menos así los números que se pueden manejar pues pueden ser 100 euros por sesión, pagado al 50% por las partes, ¿no? Sí. Mitad y mitad, y a menos que convengan otra cosa, pues puede ser que una parte, o sea, si lo comunican, pues digan, no, mira, yo voy a pagar porque mis condiciones son mejores que las de la otra persona, y eso se hace así. Ajá. ¿Existe alguna regulación legal sobre la mediación o Sí. es un tema abierto? Sí, Javier. Ahora mismo lo que tenemos son anteproyectos, excepto la ley de mediación en Andalucía y luego la ley, que es un real decreto, la ley 5/2012, que se firmó el 5 de marzo por Mariano Rajoy. Y aunque nos dé un poco repelús, pero sí, parece que él ha apostado por la mediación junto con su equipo y aún así sigue siendo un real decreto, todavía no ha tomado forma. Esos son ahora mismo, dentro de las comunidades autónomas, sobre todo la mediación familiar es la que está más avanzada y todas tienen o un proyecto, un anteproyecto o un desarrollo legal de lo que es la mediación. Pero así explícito, estamos esperando a la ley 5/2012. Desde el punto de vista filosófico o humano, creemos que la mediación es mucho más correcta que una sentencia judicial, por ejemplo. Dentro de una sentencia judicial, las dos partes simplemente tienen que obedecer esa sentencia. Generalmente, o las dos partes, o al menos una de ellas, sentirán que se le ha tratado injustamente. En cambio, en un proceso de mediación se hace entender a las dos partes en qué consiste cada una de las decisiones que acaban tomando. Al final de un proceso de mediación, las dos partes sienten que ha habido un proceso justo y que se ha llegado a una resolución justa, lo cual es mucho más positivo visto desde el punto de vista humanista. Pero también lo vemos desde el punto de vista práctico. Y el punto de vista práctico es que judicialmente los juzgados están muy sobrecargados por un montón de temas que se podrían arreglar mediante este procedimiento de mediación. Un sistema que sería mucho más cómodo para el ciudadano y mucho mejor que el sistema judicial. Vamos a seguir hablando después de escuchar un poco de música y resumimos un poco en todo lo que es las conclusiones sobre la mediación. Javi, 8 años. El mundo está cambiando. ¿Te vas a quedar sentado o vas a hacer algo? Estás escuchando El Despertar, espacio patrocinado por Psique, Centro de Bienestar Físico y Mental. Visita nuestra web psique.net.
Estamos convencidos de que cada persona es un mundo y no se pueden generalizar fórmulas para afrontar situaciones. Deben personalizarse y buscar aquello que realmente ayude a cada uno a encontrar su propio equilibrio consigo mismo y con la sociedad en la que vivimos. El despertar. Una alternativa de vida donde la personalidad y la inteligencia se unen y profundizan para descubrir tu propio equilibrio personal y con tu entorno. Tu cita más preciada junto a nuestro filósofo Javier Herrera Ramos está en El Despertar, todos los miércoles a las 22 horas, aquí, en Sierra Nevada FM. Seguimos en El Despertar, seguimos con Naomi y seguimos con Enka. Naomi, ¿qué ventajas tiene la mediación frente al sistema de resolución de conflictos actual tradicional? Pues ¿El sistema es bueno? ¿El sistema funciona y es útil? sí, esencialmente, sobre todo una de las ventajas principales son el tiempo y los costes. La mediación, como habéis visto, conlleva un tiempo menor y los costes también son menores que un proceso judicial por la vía tradicional. También beneficios de recuperación de la autonomía y a la hora de gestionar los conflictos. No puedo. Aquí un ataque de risa. A ver, buenas Invitamos a noches. nuestros oyentes. Lo que acaba de pasar, que aquí los compañeros, en vez de decir Noemi, que es el nombre de la invitada de hoy, es Naomi. Se nos ha pegado todo. Pero bueno, cosas que suelen pasar, señora, en el directo. En el directo. Pero nada, un vasito de agua y seguimos. Así como no quiere la cosa, ¿vale? Vale. Estás escuchando El Despertar, espacio patrocinado por Psique, Centro de Bienestar Físico y Mental. Visita nuestra web psique.net. Noemí, ¿las ventajas que tiene la mediación frente al sistema de resolución tradicional de conflictos como...? Pues una de ellas es el tiempo, como habéis visto, un máximo de 5 meses. Otra de ellas puede ser el coste. Los costes de la mediación son menores que los procesos iniciados por la vía judicial. También hay beneficios a la hora de la recuperación de la autonomía de cada ser humano en tratamiento de conflictos, porque son ellos mismos y no un tercero el que decide, sino ellos hacen valer su autonomía como seres humanos para decidir qué quieren y qué no quieren hacer con el conflicto que les trae. También aumenta la responsabilidad y la capacidad de apropiación del conflicto. Es decir, el adueñarse de las cosas, ¿no? El reivindicar que el ser humano puede, siempre que quiera, adueñarse de cualquier conflicto y no rendirse ante él o delegar las decisiones que le competan con él a otras personas. ¿Y tiene algunos límites la mediación? Sí, por ejemplo, la mediación no se puede realizar en el momento que un mediador detecte que hay malos tratos o abusos, o también casos de violencia de género o adicciones. También cuando las personas mediadas tienen una enfermedad mental o una incapacidad mental, el proceso de mediación no puede realizarse. Otra de las cosas que puede pasar, como es un proceso voluntario, si la persona mediadora no está haciendo su trabajo o ve que tiene dificultades a la hora de poder legitimar a las dos partes y ve que eso va a ser un perjuicio para los clientes,
puede renunciar a seguir con la mediación y dársela a otra persona. Al ser un proceso voluntario, pues las reglas de juego son distintas y sobre todo la honestidad a la hora de hacer el trabajo pues es esencial. Y luego también cuando hay una mala fe o un engaño por alguna parte, ¿no?, de dar una información que no sea real o sea mentira, en ese momento la mediación también se suspende. ¿Y qué fases tiene el proceso? Pues ahí está lo interesante, es como un buen guiso, ¿no? Primero hay que echar los ingredientes son, como decirlo de alguna manera, la primera fase se llama fase de pasiones y como más o menos ya la gente deducirá, ahí están todas las emociones hirviendo, ¿no? A flor de piel. Exactamente, ahí es donde echamos mano de todos los recursos de reformulación emocional, todo lo que se aprende de la parte psicológica, es como un poco calmar, ¿no? Y también que reconozcan que ese conflicto está generando unas cosas que no son positivas en su vida, ¿no? Ahí es donde nuestro pensamiento está totalmente dominado por el sentir y se trabajan en torno a esas herramientas, ¿no? Una reformulación, el descargar de la parte negativa, por ejemplo, a ciertas expresiones, ¿no? Eso también se hace ahí y después damos paso a las posiciones. Ahí aparece el pensamiento, no como en la primera fase, que no aparecía, que solo había sentimiento. Y el pensamiento lo que pasa es que está al servicio del sentir. Y ahí es donde, como Javier señalaba antes, el ego está a flor de piel, porque es lo que yo quiero y yo quiero y yo quiero, ¿no? Ahí todavía las partes no han empezado a mirar la una a la otra, se han mirado a ellas mismas, se han dado cuenta de lo que sienten, de lo que ese conflicto está provocando en sus vidas. Y a partir de ahí se da un giro, que sería ya la fase de intereses, que ahí el sentir y el pensar ya actúan libremente, ¿no? Ya hay una coherencia y trabajan de una manera como si fuera una melodía y van sonando a la vez, ¿no? Y ahí es donde ya se crean los acuerdos, donde una vez que todas esas pasiones que pueden volver a aparecer, esto no, aunque yo hable de 3 fases, todas se pueden volver a dar en ciertos momentos de la mediación, que no es A, B y C, sino que es un proceso circular. ¿Y se puede pasar de una fase a otra sin haber aprobado la anterior? No se trata de aprobar, sino es como si fuera un proceso de conocimiento o de conocimiento, de descubrimiento de ellos mismos y de ti como mediador. Lo que pasa es que las fases no son lineales, sino que son circulares. Vale. Es decir, nosotros podemos estar en intereses en un caso y estar discutiendo sobre cómo vamos a repartir la casa y de repente haber un cabreo monumental porque la casa la quiero yo y la casa la quiere la otra persona también. Entonces volveríamos otra vez un poco a pasiones, posiciones, ¿no? ¿Vale? Que son como los procesos. Una vez que se consiguen los acuerdos, se firma el acuerdo de mediación y es importante saber también que hay una parte que es vinculante, ese acuerdo es vinculante en tanto que tienen que cumplirlo y si quieren el mediador les informa de que lo pueden elevar a escritura pública. Se puede formalizar esa mediación. Exactamente. Entonces exactamente. Eso es importante también que lo sepan las personas, que los acuerdos siempre que estén bajo el marco legal, que van a estar, si el trabajo de mediación se ha hecho bien, pues se pueden elevar a escritura pública y tener la validez como si se tratase, evidentemente, es como la ley. Si alguno de nuestros oyentes cree la necesidad o tiene el momento de necesitar de un mediador, puede recurrir, por ejemplo, a ti ya. Por supuesto. Yo ahora mismo... ¿Cómo se te localiza? Ahora mismo estoy como en gestión, ¿no? Estoy haciendo mañana voy a hacer mis tarjetas y nada, en principio yo puedo ofrecer mi correo electrónico y mi número de teléfono. Pues danos tu correo, tu teléfono, nombre y apellido, por si alguno de nuestros oyentes necesita de tu servicio. Pues muy bien, mi nombre es Noemí Martí Ferre. Y mi correo electrónico es nmartiferre@gmail.com y mi número de teléfono es 656-954-121. Repítenoslo. Noemí Martí Ferre, correo electrónico nmartiferre@gmail.com y el teléfono es 656-954-121. Resumiendo entonces, ¿qué nos dirías sobre la mediación? ¿Se la recomendaría a las personas antes de emprender un procedimiento judicial? ¿Antes de llevar a una forma mucho más dura cualquier conflicto? Sí, Javier, yo creo que es una parte, como hemos dicho, de un cambio de paradigma, es una transformación del conflicto
desde verlo como una lucha a verlo como una posibilidad. Mediación, evidentemente, es una vía más, no es una vía contraria. Me gustaría que quedase claro que no es una vía contraria, sino complementaria, y el hecho de ser alternativa es porque ofrece un extra al sistema judicial. No están enfrentados, simplemente es un complemento, y que estén al alcance de la mano de todos los ciudadanos y puedan en cualquier momento por lo menos informarse de qué es la mediación, porque de hecho la primera parte es una entrevista informativa que generalmente suele ser gratuita para que las personas pues pregunten todas las dudas que tengan sobre la mediación y decidan si quieren someterse a ese proceso o no. Bien, como hemos visto, la mediación es un nuevo sistema que se está imponiendo. Va a ser regulado también legalmente para darle un contexto general dentro de las sociedades. Estamos en la línea de lo que hemos hablado. Las sociedades están cambiando y están cambiando hacia formas más humanas. Después de todo, la justicia es un sistema que está muy bien, pero sigue siendo un sistema que violenta las voluntades. Sigue siendo un sistema en el que una de las partes considera que no se le ha impartido justicia. La mediación es un sistema que se está ahora imponiendo y que cada vez se impondrá más, porque buena parte de los conflictos que se tienen dentro de las sociedades pueden ser resueltos por la mediación, no por un procedimiento judicial. Un proceso de mediación es mucho más humano en cuanto provoca que haya un acuerdo, una conciliación entre las dos partes. Las dos partes, al final del proceso, si ha sido realmente consolidado de una forma correcta, al final las dos partes consideran que ha habido justicia en el proceso. También hemos visto cómo existe una aplicación práctica de lo que es la filosofía. La filosofía está forma mucho más parte de nuestra vida de lo que nosotros creemos. Está en cada una de nuestras decisiones y cada vez forma más parte también en casos concretos como hemos visto en el mundo del científico, en el mundo de la investigación, y también lo estamos viendo en el mundo de la mediación. Bien, despedimos aquí el programa, hemos llegado al final. Muchas gracias, Noemí, por haber venido. Muchas gracias, Javier, Enka y todas las personas que hacéis este programa, y sobre todo dar gracias también a Mavi, a José y a Discover Coaching, porque también me dieron la oportunidad de poder estar aquí, y de verdad que gracias por la labor que hacéis, porque es muy grande. Pues muchas gracias, Enka. Buenas noches y gracias a ustedes. Buenas noches, nos despedimos por hoy y os esperamos el próximo miércoles para otro programa del Despertar.